Hoy, si os digo la verdad, me había propuesto no seguir hablando de la Gran Comisión, porque llevo ya creo que un mes o un mes y algo hablando de la Gran Comisión, pero resulta que el viernes en el culto unido, el hermano, antes de terminar la predicación, volvió a hablar de la Gran Comisión. El hermano que estaba invitado a predicar se llama Itiel Arroyo y es vasco. Y hablando de la crisis del llamado que sufren muchos cristianos, el que lo invitan a predicar en diferentes lugares de España, dice que muchos cristianos se le acercan diciéndole que no saben el llamado que han recibido de parte de Dios y que la respuesta que Él les da, y que es la que dio el viernes también, es que hay un llamado universal para todos los cristianos. Hay un llamado que debemos de cumplir todos los cristianos. Este llamado es el más importante. Todos los demás llamados son secundarios. El que podamos llegar a ser pastor, que podamos llegar a ser evangelistas, que podamos llegar a ser maestro, que podamos formar parte del grupo de alabanza, todo esto son cosas secundarias. El llamado principal y el primordial de todo cristiano es ser como Cristo. Ese es nuestro fundamental llamado, y que es un llamado universal. Por tanto, él decía, si tenemos que ser como Cristo, tenemos que ir y sanar enfermos, libertar cautivos y predicar el Evangelio. Todos somos llamados a eso. Independientemente del lugar que ocupes en el cuerpo de Cristo, todo cristiano tiene este llamado de predicar el Evangelio. Es decir, que el hermano Itiel Arroyo, que insisto es vasco, acabó con el mismo tema que llevo semanas hablando. Porque el ir a sanar enfermos, libertar cautivos y predicar el Evangelio no es otra cosa que cumplir con la Gran Comisión. Quizás pienses, yo no puedo sanar enfermos, no puedo libertar cautivos ni predicar el Evangelio, porque no estoy cualificado, no estoy capacitado. Y tengo que decirte que tienes razón. Nadie podemos. Por eso Dios lo hace a través de nosotros. De tal manera que ningún cristiano tenemos la excusa de no podemos o no sabemos o algo similar, porque es Dios que dijo que lo hiciéramos. Pero Él no dijo que lo hiciéramos con nuestras fuerzas. Él no dijo que lo hiciéramos con nuestra sabiduría. Él no dijo que lo hiciéramos con nuestros planes, con nuestras estrategias. Es Él el que quiere hacerlo, pero quiere hacerlo a través de nosotros. Él es el que nos ha escogido a nosotros para hacerlo a través de nosotros. Por lo que el sanar enfermos, libertar a los cautivos y predicar el Evangelio solo depende de nuestra disposición. Solo depende de que nosotros estemos dispuestos a dejar que Dios lo haga a través de nosotros, o no. Así que, como sigo viendo que Dios, por donde voy, sigue hablando de la necesidad de que cumplamos con la Gran Comisión, al final he decidido que voy a seguir hablando de la Gran Comisión. Así que hoy quiero hablar de 3 responsabilidades que se derivan de nuestro deber de cumplir la Gran Comisión. El hecho de que tengamos que cumplir la Gran Comisión pone sobre nuestros hombros 3 grandes compromisos o 3 responsabilidades. Y para ver la primera de estas responsabilidades, quiero que empezar hoy por el final de la Biblia. Vamos a ver del libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 20. El libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 20 nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es decir, Jesús dice, y lo dijo hace 21 siglos, ciertamente
vengo en breve. Y entonces el que escribe, Juan el apóstol, contesta, amén, ven Señor Jesús. Vamos a orar. Oh Dios, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a entender la responsabilidad que pesa sobre nosotros como personas a las que tú has escogido para cumplir la gran comisión. Yo te pido que nos hagas entender que no es necesario que tengamos ningún ministerio, que el simple hecho de ser cristianos ya nos convierte en ministros tuyos y nos confiere la necesidad de cumplir con la gran comisión. Yo te pido, Señor, que tú controles mis pensamientos, que tú hables a través de mí, pero sobre todo te pido que prepares la tierra de nuestros corazones para que tu palabra pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de tinieblas. Declaro y proclamo que toda tiniebla fue vencida en la cruz del Calvario y la victoria nos ha sido dada a nosotros. Oh Dios, yo te pido que tú nos visites en este día y tú hagas el milagro de tocar nuestros corazones, de grabar tu palabra en nuestros corazones y ayudarnos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero preguntarte en este día, ¿tú también dices como Juan, sí, ven Señor Jesús? Espero una respuesta. Sí, ven. Vosotros también, yo por lo menos sí. Yo digo lo mismo que Juan. Yo digo, ven Señor Jesús. Pero cada uno de vosotros también esperáis el retorno de Jesucristo. Y os digo la verdad, yo viendo la maldad, la violencia, la corrupción, la degeneración, la degradación moral que hay en nuestra sociedad, pienso, ¿hasta cuándo el Señor será capaz de soportar esta sociedad? ¿Hasta cuándo el Señor será capaz de soportar, de tener paciencia de este mundo que le ha dado la espalda y que vive en total desacuerdo a lo que pone su palabra? Y os digo sinceramente, tengo ganas de que el Señor venga y ponga fin a tanta maldad. Y si tú sientes y piensas lo mismo que yo, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes que cada uno de nosotros somos responsables de la tardanza del Señor? Cada uno de nosotros somos responsables, insisto, en la tardanza del Señor Jesús. El Señor Jesús lleva 21 siglos tardando. Los apóstoles pensaron que Jesús volvería durante su vida y ellos murieron. Y han pasado 21 siglos y el Señor sigue sin venir. Y sabéis, la iglesia es responsable de la tardanza de Jesús. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y el primero que lo encuentre, que lo lea. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? O lo que es lo mismo, ¿cuándo volverá el Señor? Según este versículo, cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Cuando el testimonio de Jesucristo llegue a todas las naciones. Cuando se cumpla este requisito, el Señor volverá. Y quiero recordaros algo que os comenté hace unos domingos. Es curioso que los cristianos del primer siglo, sin tener televisión, sin
tener internet, sin tener la radio, sin tener coches, sin tener nada más que su boca y su cuerpo, fueron capaces de revolucionar el mundo conocido. De tal manera que los acusaron en repetidas ocasiones de trastornar el mundo. El apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos que tenía la intención de venir a España. No sé si llegó a venir o no, pero él tenía la intención de venir a España, que era el extremo más occidental del imperio romano. Es decir, en cuestión de quizás 70 años, habían alcanzado todo el mundo conocido con el Evangelio. Y sin embargo nosotros, hoy en día, con todos los medios que tenemos, con internet, con la radio, con la televisión, con tantos y tantos medios, con coches, aviones, barcos, no hemos sido capaces de completar la evangelización del mundo. Así que en ese sentido, la iglesia o los cristianos, porque prefiero decir cada uno de los cristianos, porque si decimos la iglesia nos escondemos detrás de la generalidad para quitarnos las pulgas de encima. Pero cada uno de nosotros somos responsables de que el Señor no haya regresado todavía. Porque si se hubiera evangelizado el mundo, el Señor ya hubiera vuelto. Así que yo quiero hacerte una pregunta. Esta pregunta no me la contestes. Es solamente una pregunta retórica para que reflexiones. ¿No te parece un poco cínico que le estemos diciendo al Señor, ven Señor Jesús, y que nosotros no estemos haciendo nada por cumplir el requisito para que el Señor pueda venir? Voy a volver a hacerte la pregunta. ¿No te parece un poco cínico que le estemos diciendo al Señor que venga, que le estemos diciendo, ven Señor Jesús, y nosotros no estemos cumpliendo nada del requisito para que el Señor pueda volver a la tierra? Dios quiere celebrar las bodas del Cordero, Dios quiere celebrar las bodas de su Hijo, pero no puede porque la esposa no está preparada. Aún le faltan miembros para completar el cuerpo. Y lo triste es que la parte del cuerpo que ya está preparado no hace nada por ayudar a completar los órganos que le faltan al cuerpo de la esposa. Y Jesús quiere venir a por una esposa sin mancha, sin defecto. No quiere venir a por un grupo de órganos. Él quiere venir a por una esposa completa. Por eso Él no puede regresar a la tierra hasta que no sea predicado el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra. Así que es nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de reproducirnos de tal manera que seamos capaces de completar las partes del cuerpo que aún faltan. A lo mejor estás pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver que yo le predique a mi vecino con la evangelización del mundo? Porque España, bien que mal, está evangelizada. Aunque es triste, pero solamente el 1% de la población es cristiana. Es de verdad cristiana. Solo el 1%. Hay aún miles y miles de ciudades y pueblos relativamente importantes que no tienen todavía testimonio evangélico en España. Pero bueno, supongamos que España está evangelizada y que por tanto, ¿qué importa que yo le pueda hablar a mi vecino? ¿O qué tiene que ver que yo le pueda hablar a mi vecino con la evangelización del mundo? Pues quiero decirte en este día que tiene mucho que ver. Porque, ¿qué sabemos nosotros de lo que el Señor es capaz de hacer con nuestro vecino si nuestro vecino se convierte? Muchas veces se han dado casos, o algunas veces se han dado casos en la historia de personas totalmente desechadas por la sociedad. Un borracho, alguien se dignó en hablarle el Evangelio. El borracho se convirtió en uno de los mayores evangelistas de la historia. ¿Qué sabes tú lo que el Señor puede hacer con tu vecino si tu vecino se convierte?
Durante el tiempo que yo fui pastor en la ciudad de Torremolinos, no os podéis imaginar la cantidad de personas que vinieron a lo largo de los años que estuve allí de pastor y me decían: yo me convertí aquí por los años 70, finales de los 70, principios de los 80, y luego me fui a mi país, y desde entonces estoy sirviendo a Dios en mi país. Recuerdo especialmente un caso que me chocó. Era un hermano francés, y él se había convertido por los años 70, años 80 y en Torremolinos. Y desde entonces estaba dedicándose a realizar viajes por toda África, llevando el Evangelio y ayudando a la iglesia en África. Probablemente si lo hubiéramos visto antes de convertirse, no nos hubiéramos podido imaginar la importancia que él tenía en el cumplimiento de la gran comisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que si tu vecino, que es casi un desconocido para ti, que parece una persona sin recursos o sin el perfil que nosotros pensamos que deben de tener los misioneros, a lo mejor resulta que Dios quiere convertirlo en un instrumento en sus manos para llevar el Evangelio a otras naciones. Pero Dios necesita que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y le anunciemos el Evangelio de la gloria de Cristo para que Él pueda convertirse y Él pueda llegar a ser el instrumento que quizás nosotros no somos para poder llegar hasta lo último de la tierra. A lo mejor Dios no me ha llamado a ir, por ejemplo, a la República del Congo a predicar el Evangelio. Pero Dios me ha llamado a predicar el Evangelio a mi vecino. Y a lo mejor mi vecino sí tiene un llamado de Dios para ir a la República del Congo. Lo que pasa es que es un llamado dormido a la espera de convertirse. Y Dios está esperando en nuestra fidelidad, en el cumplimiento de la gran comisión, para que esa persona pueda llegar a convertirse y desarrollar el llamado de Dios. Por eso es necesario que anunciemos el Evangelio. Es necesario que hagamos nuestra parte en la gran comisión para que el Señor Jesús pueda regresar a la tierra. Aparte, hoy en día, como todos sabéis, España está llena de extranjeros. De hecho, la mitad de nosotros sois extranjeros, más de la mitad sois extranjeros. Y casi todos tienen por lo menos familia en su tierra. Muchos tienen la intención algún día de volver a su tierra. Otros no, otros ya se han afincado en España, sus hijos se han casado en España y no se piensan ya ir de España, pero siguen teniendo familias en sus países de origen. Y probablemente más de alguna vez a lo largo de su vida vuelvan a sus tierras a ver a su familia y les puedan predicar el Evangelio a su familia inconversa. Y de esta manera el Evangelio del Reino se va extendiendo por diferentes naciones. De tal manera que llegue el día que se haya cumplido el requisito para que el Señor venga. Por el estado de la sociedad sabemos que Dios no puede tardar mucho. Porque Jesús ya anunció que como serían los tiempos de Sodoma, sería el tiempo del fin. Y en el tiempo de Sodoma sabemos qué es lo que ocurría. Y hoy en día, si nos fijamos en la sociedad actual, es casi un calco de la sociedad sodomita. Luego el Señor no puede tardar mucho, pero falta por cumplir el requisito principal, que el Evangelio del Reino sea anunciado a todas las naciones. Y a lo mejor nosotros no estamos llamados a ir a todas las naciones, pero sí estamos llamados a predicar el Evangelio a nuestro vecino. Y a lo mejor Dios usa a ese vecino para anunciar el Evangelio a otras naciones. Dios está esperando que cumplamos con nuestra responsabilidad en la gran comisión, porque Él tiene misericordia. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, o que por lo menos tengan la oportunidad de conocerlo y de arrepentirse de sus pecados.
Dios es un Dios de misericordia. Y Dios quiere salvar a cada pecador. Dios no quiere la muerte del impío, dice a través de Ezequiel. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Es verdad que no todos vendrán al arrepentimiento, pero por lo menos que tengan la oportunidad de conocer el Evangelio y de arrepentirse. Y si no se arrepienten, es problema de ellos. Y de esta manera llegamos a la segunda responsabilidad que implica la gran comisión. Esta responsabilidad yo la llamo la responsabilidad del atalaya. Y por si alguien no sabe lo que es una atalaya, os lo voy a explicar. Antiguamente, cuando las ciudades eran amuralladas, solían estar en las partes altas de la montaña. Y alrededor de la muralla, normalmente en los 4 puntos cardinales de la muralla, levantaban una torre. Y en esas torres había un hombre que era el atalaya, que su único trabajo era no quedarse dormido, era vigilar, porque desde esa altura eran capaces de ver a larga distancia, y su trabajo era vigilar si algún peligro se cernía sobre la ciudad. Y en el momento que ellos podían ver el peligro, daban la voz de alarma, tocaban la trompeta, tocaban el cuerno, tocaban cualquier instrumento que se les había dado para dar aviso a la ciudad, de tal manera que el peligro no sorprendiera a la ciudad desprevenida o dormida. Pues Dios dice que nosotros somos atalayas para dar la voz de alarma del peligro al que las personas se enfrentan si no se arrepienten de sus pecados. Vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 al 9. Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 al 9. Si lo hacemos, por favor, leerlo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Dios nos ha puesto por atalayas para que demos aviso a las personas del peligro tan grande que están corriendo, porque si no se arrepienten van a ir a parar al infierno, y el infierno es lo peor que le puede pasar a una persona, porque no es un problema grave temporal que con el paso de los años se solucionará. El infierno es un estado de sufrimiento permanente que no tendrá fin. Y aunque hoy en día muchos dicen que el infierno no existe, porque un Dios de amor no puede mandar a nadie a un lugar de sufrimiento permanente, sin embargo, la Biblia es muy clara, y yo creo en la Biblia. La Biblia dice que el infierno existe y lo describe como un lago de fuego y azufre que no puede ser apagado. Hay muchos relatos en el Nuevo Testamento que nos hablan de ese lugar. Y si el infierno no existiera, podríamos poner en duda cualquier parte de la Biblia, porque ¿cómo podríamos saber qué partes de la Biblia están inspiradas y qué partes no lo están? Si toda la Biblia está inspirada, si toda la Biblia es palabra de Dios y yo lo creo así,
el infierno existe. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como atalayas o centinelas de Dios de avisar del peligro que están corriendo todos aquellos que viven de espaldas a la voluntad de Dios. Daros cuenta que el pasaje que hemos leído, Dios pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de avisar a las personas del peligro que corren, pero no de la respuesta que las personas den a nuestro aviso. A veces nos desanima el ver que predicamos el Evangelio y nadie se convierte. A veces pueden pasar los años y estamos siempre predicando el Evangelio a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, y nadie se convierte y eso nos desanima. Pero realmente eso no debería de desanimarnos. Porque ¿acaso somos responsables de que las personas acepten el Evangelio o no? En algún sitio en la Biblia Dios nos carga sobre nuestros hombros la responsabilidad de la conversión de las personas. No, Dios solo carga sobre nuestros hombros la responsabilidad de anunciarles el Evangelio, de advertirles del peligro que corren. Esa sí es nuestra responsabilidad. Y Dios dice que demandará de nosotros la sangre de aquellos impíos que hayan muerto, porque nosotros no les hayamos anunciado el Evangelio. Si el impío muere en su maldad porque no ha querido arrepentirse, a pesar de que tú le has advertido, Dios no te demandará su vida a ti. Pero si no se lo has anunciado, si no le has advertido del peligro que corría, Dios te demandará su sangre a ti. A través de la gran comisión, Dios nos convierte a cada uno de nosotros en atalayas. Cada cristiano es una atalaya o un centinela que Dios ha puesto en su ciudad, en su barrio, en su lugar de trabajo, allí por donde vaya, para avisar al mundo que están corriendo un grave peligro, porque si siguen viviendo de espaldas a la voluntad de Dios, llegará el día que estarán condenados al infierno por toda la eternidad. Y no valdrá ninguna excusa delante de Dios. Os digo, nadie podrá decirle a Dios: yo no tengo la culpa de estar condenado porque nadie me habló. Porque aunque eso sea cierto, hay muchas personas que mueren o que han muerto a lo largo de la historia y no ha habido nadie que les dedicara al Evangelio. De todas maneras, no están condenados por no haberse convertido. Están condenados por la maldad de sus corazones. Es decir, la justicia de Dios siempre es justa. Pero de aquellas personas que han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio de nuestra boca y no lo han escuchado, entonces eso, Dios sí nos pedirá a nosotros la responsabilidad por no haberles anunciado el Evangelio, por haberles privado de la oportunidad de conocer el Evangelio. Porque a lo mejor, si nosotros hubiéramos cumplido con nuestra responsabilidad, ellos se hubieran arrepentido. La gran comisión no es otra cosa que convertirnos en centinelas que anuncian que el infierno es real y que todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y le entregue su corazón al Señor irá a parar al infierno por toda la eternidad, donde para nada se descansará en paz. Y yo quiero decirte, esto lo digo siempre que tengo oportunidad en los entierros, y aunque hoy no estamos de entierro, lo digo porque a través de internet o de la radio mucha gente lo puede escuchar. Es una de las mayores mentiras que Satanás ha propagado por el mundo, que cuando uno muere, descansa en paz. Siempre es curioso, aunque hayan estado viviendo completamente en contra de la voluntad de Dios, el oficiante de turno dice: descansa en paz. Y esa es la mayor de las mentiras que Satanás ha propagado para inmunizar a las personas contra el Evangelio del Reino. Porque la cruda realidad es que cualquiera que no haya aceptado a Jesús en su corazón es cuando realmente empieza a no descansar.
es cuando realmente empieza a sufrir. Por eso, por ejemplo, yo he escuchado casos de tetrapléjicos decir, es que ¿para qué quiero vivir? Yo quiero un suicidio de estos asistidos porque quiero descansar. Aunque hayas sufrido toda la vida, el morir no te va a quitar el sufrimiento, te lo va a aumentar. Y mientras estés aquí vivo, aunque sea en la condición del tetrapléjico, tienes la oportunidad de conocer a Jesús y llenar el vacío del corazón. Y aun en medio de la tormenta que tengas que vivir por tu condición de tetrapléjico, podrás sentir la paz de Dios en tu corazón. Pero si pones fin a tu vida, entrarás en el sufrimiento eterno del cual jamás podrás quitarte, jamás podrás descansar. Así que es importante que esto podamos proclamarlo. Y si conocemos a alguien que ha muerto, hombre, si es un familiar directo, mejor no se lo digas por lo menos de momento. Pero a las personas que quizás no tienen ese sentimiento tan fuerte porque no es un familiar íntimo, puedes decirle que esa persona realmente no ha descansado en paz. Y que si ellos quieren descansar en paz cuando les llegue la hora de la muerte, tienen que entregarles su corazón a Jesús. Cuentan que en cierta ocasión, y esto os digo, no estoy seguro si esto es real o es solamente una leyenda urbana, pero cuentan que en cierta ocasión un asesino en serie fue detenido y condenado a muerte. Y mientras iba camino del cadalso, el cadalso es el lugar donde se ejecutan a los condenados a muerte, iba un pastor a su lado predicándole el Evangelio para intentarle que se convirtiera en ese último trayecto. Pero el condenado a muerte le dijo: ¿sabes por qué no puedo creer que sea verdad lo que me estás diciendo? Porque si fuera verdad que existe el infierno tan terrible como el que me estás describiendo, yo sería incapaz de vivir como tú tan tranquilo en tu casa, sabiendo que tantas personas van a ir a parar a un sitio tan terrible como el que me estás describiendo. Si ese infierno existiera de verdad, yo lo dejaría todo y trataría por todos los medios que todas las personas que están a mi alrededor supieran de la existencia de ese lugar tan terrible, y haría lo posible para que la mayor cantidad de personas se convirtieran, para que nadie de mis seres queridos y nadie de mis conocidos acabaran en un lugar tan terrible. Esta historia que os digo, que no sé si es real o no, debería de abrirnos los ojos y hacernos reflexionar en cuanto al nivel de creencia y de fe que tenemos en lo relatado en la Biblia. Porque nuestras actitudes, nuestra vida, habla más fuerte que nuestras palabras. Si yo digo que creo que lo que dice la Biblia es verdad, que el infierno es real, creo que no podemos quedarnos tan tranquilos sabiendo que hay tanta gente, y tanta gente que amamos también, que están caminando hacia el infierno. Quizás a muchos de ellos ya les hemos hablado y ya digo, ya no es nuestra responsabilidad. Pero hay todavía muchas personas con las que tenemos relación que no conocen el Evangelio, que nunca les hemos hablado, no solamente de la salvación, sino también de la condenación que hay para aquellos que no se arrepienten. Si fuéramos conscientes del grave peligro que está corriendo la sociedad, deberíamos de desvivirnos por cumplir nuestra parte en la gran comisión, para que nadie de nuestros seres queridos y nadie de nuestros vecinos fueran a parar a ese lugar. Insisto, es verdad que la responsabilidad última la tiene cada persona individualmente, porque nosotros no podemos obligar a nadie a creer, no podemos obligar a nadie a seguir a Jesús, no podemos hacer que nadie cambie su corazón. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo.
Y cada persona en particular es responsable delante de Dios de abrirles el corazón o no. Pero nosotros sí que somos responsables delante de Dios de cumplir con nuestra responsabilidad de ser buenos atalayas que anuncien el Evangelio del Reino con eficacia. Y cuando digo con eficacia, me refiero sobre todo a que nuestra vida refleje nuestras palabras. Que las personas que nos conocen no digan, hay una contradicción en lo que este hombre dice y en cómo vive. Predicamos con eficacia cuando nuestra vida es un fiel reflejo de lo que nosotros predicamos. Y necesitamos anunciar el Evangelio del Reino con eficacia para que cada persona con la que nos relacionamos sepan del destino que les espera si no se arrepienten. Y la tercera responsabilidad que se deriva de la gran comisión la he citado antes en palabras del hermano Itiel, pero la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Si lo encontráis, por favor, léelo. Y no quiero perder tiempo. Yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nuestra misión no es solo la de predicar el reino de los cielos, no es solamente predicar que el reino de los cielos se ha acercado. La gran comisión va mucho más allá que simples palabras. De hecho, si leemos en el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que la predicación de la palabra siempre iba acompañada de estas señales. Sanad a enfermos. Esto lo cumplían de tal manera que, por ejemplo, cuando Pedro pasaba y su sombra tocaba a algún enfermo, el enfermo era sanado. O la gente cogía alguna parte de la ropa de Pablo que había tocado el cuerpo de Pablo y la ponían sobre un enfermo y el enfermo sanaba. Esto no es recomendable hacerlo porque podemos caer en un peligro grande que es el fetichismo. Pero el caso es que ocurría. Cuando le traían enfermos no solamente a Jesús, a los discípulos, ellos oraban y los enfermos eran sanados. Pero también resucitaron muertos. Pedro fue a visitar una casa en la que había muerto una mujer llamada Dorcas, que era una mujer que se dedicaba a hacer buenas obras. Y la iglesia lloraba por su muerte. Si no recuerdo mal, era una mujer joven. Y Pedro echó fuera de la habitación a todas las personas y oró por esta mujer, y la mujer resucitó. El apóstol Pablo también, en cierta ocasión, empezó a predicar por la tarde en una casa y se hizo de madrugada y seguía predicando y la gente seguía allí. Y había un jovencito que estaba seguramente aburrido y estaba sentado en una ventana y se quedó dormido y se cayó por la ventana y se mató. Y el apóstol Pablo bajó, lo abrazó y el joven resucitó. Y estas cosas que pone la Biblia deben de servirnos de ejemplo a nosotros. Porque el mandamiento es para todos los cristianos. No solamente es para los pastores, para los ancianos, para los evangelistas, para los apóstoles. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio del Reino, tenemos que sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y la última parte es para que no nos convirtamos en curanderos
De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, estas cosas no las hacemos por dinero. Tenemos este llamado. Tenemos un llamado a sanar enfermos. Y es posible que ahora vuelvas al pensamiento con el que empezaste al principio de la predicación. Es que yo no puedo sanar enfermos, yo no puedo limpiar leprosos, y mucho menos yo no puedo resucitar a los muertos, tampoco puedo libertar a los cautivos. Así que, como supongo que estás pensando esto, quiero repetirte en este día que tienes razón, tienes toda la razón. Ni tú ni nadie podemos hacerlo. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles podían hacerlo. Esto es lo que Dios quiere hacer. Insisto, es lo que Dios quiere hacer. Pero Él no quiere hacerlo solo. Él quiere usarnos a nosotros. Él quiere sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, libertar a los cautivos, pero lo quiere hacer a través de nosotros. Pero para que Dios pueda hacerlo, necesitamos tener el valor de tirarnos a la piscina. ¿Entendéis lo que significa esa expresión de tirarnos a la piscina? Pues si no sabéis lo que es esa expresión, voy a contaros, creo que es un chiste, pero que refleja el sentido de tirarnos a la piscina. Dicen que había una persona colgando en un precipicio y esta persona estaba agarrada con sus manos a una rama y debajo de sus pies había un gran precipicio tan grande que casi no se veía el fondo. Y este hombre desesperado estaba pidiendo ayuda, por favor, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y como no, nadie respondía, se oyó la voz de Dios que le dijo: soy Dios, ¿qué quieres que haga? Y él dijo: Dios mío, por favor, ayúdame. Así que Dios le respondió a este hombre: de acuerdo, te voy a ayudar, pero suelta la rama. Así que el hombre gritó otra vez: ¿hay alguien más por ahí arriba? Lo que Dios nos pide es que nos soltemos de la rama, aunque haya un precipicio debajo de nuestros pies. Quizás el que tú ores por una persona enferma suponga soltarte de la rama de la seguridad. Debajo hay un precipicio porque tú sabes que tú no puedes sanar a ningún enfermo. Pero Dios dice que oremos por los enfermos. Que si hay alguien que tú conoces que está enfermo, le digas que Dios lo puede sanar. Que te deje orar por él. Nosotros no podemos sanar enfermos, no podemos limpiar leprosos, no podemos resucitar muertos, ni echar fuera demonios. Pero Dios sí que puede. Solo tenemos que, como os decía antes, lanzarnos a la piscina y orar por las personas. Porque yo quiero hacerte reflexionar en este momento. ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir en esa situación? ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir? ¿Que el enfermo no sane? Eso sería lo peor que te puede ocurrir. ¿Y qué problema hay si el enfermo no sana? ¿Crees tú que vas a hacer el ridículo? ¿Crees que vas a quedar mal? Yo te digo una cosa: si tú has dejado claro que el poder no está en ti, que solamente estás cumpliendo lo que Dios dijo que hiciéramos, si no sana el enfermo, nosotros no quedamos mal. En todo caso, quien queda mal, ¿sabéis quién es? Sería Dios. Porque Dios es el único que tiene poder para sanar. Por tanto, si tú le has dejado claro a la persona que tú no tienes ningún poder, que el poder está en Dios, si Dios no hace el milagro, es problema suyo, no tuyo. Pero tú habrás librado tu alma porque habrás cumplido con tu llamado. Habrás cumplido con tu responsabilidad. Habrás obedecido el mandato de ir a sanar enfermos.
Porque demasiado sabe Dios que ni tú ni yo podemos sanar a nadie. Porque en nosotros no hay ningún poder. Todo el poder está en Dios. Nosotros solo debemos de obedecer al mandato de Dios. Ahora quiero que quede bien claro que nosotros debemos ir con cuidado de no prometer lo que no podemos cumplir. Porque desgraciadamente se ha hecho mucho daño al Evangelio y he escuchado más de una vez a personas que han prometido lo que no podían cumplir. ¿Y qué es prometer lo que no pueden cumplir? Es, tú déjame que yo ore y sanarás. ¿Acaso tú puedes sanar a la persona? Y si Dios se la quiere llevar, ¿quién eres tú para decirle a la persona que va a sanar? Lo que tienes que dejar claro, insisto, es que Dios tiene el poder para sanarlo. Que lo sane o no, ese es problema de Dios. Tú le dices a la persona, mira, me dejas que ore por ti, porque Dios puede sanarte. No estás afirmando nada. Estás dejando la puerta abierta a que Dios obre. Pero Dios es soberano y a Dios no lo podemos manipular. Si Él quiere, obrará. Y si no quiere, no obrará. Pero si Él no quiere obrar por el motivo que sea, porque Él es soberano, tú no quedas mal. Porque la persona sabe que tú no tienes el poder o debes de hacer lo posible para que la persona entienda que tú no eres un curandero, que tú no lo vas a sanar. Que si sana, es Dios el que lo sana. Que entonces tú solamente vas a obedecer el mandato de Jesús de que oremos por los enfermos. Y Dios es el responsable del resto. Hasta ahora me estoy poniendo en el peor de los casos. De que Dios no obre y la persona no sale. Tú no habrás perdido nada. Ni habrás dado mal testimonio si no has afirmado lo que tú no puedes cumplir. Pero si nos ponemos en el mejor de los casos y Dios hace el milagro, ¿qué ocurrirá si tú oras y Dios hace el milagro? Que probablemente la puerta del corazón de esa persona se abra al Señor, viendo el poder de Dios actuando. Muchas veces no predicamos un evangelio de poder porque tenemos miedo de nosotros hacer el ridículo. Y esto que os estoy diciendo, me lo digo a mí mismo en primer lugar. Han habido muchas ocasiones en mi vida que no he obedecido por miedo a hacer el ridículo. Porque siempre tengo la excusa de, es que oro por la gente y no sana. Daos cuenta, mi querida suegra, que para mí es como si fuera mi segunda madre. He orado un montón de veces y sigue la poetica ahí sufriendo de los dolores. No que vivamos aquí los dolores, sino que tiene dolores. Y está permanentemente con dolor a pesar de estar tomando tantos analgésicos e incluso un derivado mórfico. Y el hecho de que no veo respuesta a las oraciones muchas veces reconozco que me quita la fe para orar por otras personas. Sin embargo, Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su mandato. Y sanad enfermos. Eso quiere decir, ora por los enfermos. Y no tienes que ser pastor para orar por un enfermo. Solamente tú obedeces a Dios y ora por la persona. Realmente no hace falta ni poner las manos, ni ungir con aceite, que eso quizás sí debamos hacer los ancianos de la iglesia. Pero el orar por un enfermo, o el cogerle la mano y orar por él, lo puede hacer cualquier miembro de la iglesia. No hace falta ser alguien especial. Nosotros los que estamos cumpliendo un ministerio pastoral no tenemos ninguna llave maestra que nos abra ninguna puerta especial delante del trono de Dios. Cualquier miembro de la iglesia tiene el mismo acceso que nosotros al trono de la gracia. Y Dios nos llama a todos a sanar enfermos. Y os digo que en la iglesia primitiva, en la predicación del Evangelio iba respaldada por los milagros, por
Y hoy en día, en gran medida, no vemos, porque tampoco tenemos fe para cumplir el mandato. Y cuando Dios nos pide que hablemos, que demos testimonio, nos da miedo y nos callamos. Ayer, nuestro querido hermano, el viernes, nuestro querido hermano Itiel Arroyo estuvo hablando de la importancia que tenía para un judío que un rabino le dijera, sígueme. Yo os recomiendo sinceramente que escuchéis su mensaje, si podéis escucharlo, probablemente en alguna página de internet esté, en la de Radio Televisión Vida o cualquier otra, no sé, pero yo recomiendo que la escuchéis. Este hermano estuvo hablando de la importancia tan grande que tenía para un judío que un rabino le dijera, sígueme. Porque a partir de este momento el joven judío vivía solamente para ser como el rabino. Lo seguía donde fuera el rabino. Lo imitaba en todo, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma... Hasta lo más tonto, él ponía el ejemplo de el rabino iba y cogía una fruta y los discípulos iban detrás y hacían lo mismo, cogían la fruta de la misma manera. Porque su objetivo en la vida era acabar siendo una imagen de su rabino. Por eso cuando el apóstol Pedro estuvo en la barca y vio a Jesús andando sobre las aguas, cualquiera de nosotros nos hubiéramos puesto a decir, bueno, Él es el Hijo de Dios, puede andar sobre las aguas. ¿Para qué le voy a decir yo de ir andando sobre las aguas si yo no soy el Hijo de Dios? Sin embargo, para Pedro, con la mentalidad judía y el deseo de ser como su maestro, como el rabino que lo había llamado y le había dicho, sígueme, al ver a su rabino andando sobre las aguas, él automáticamente pensó, yo tengo que hacer lo mismo. Y cuando Jesús le dijo, pues vente, él automáticamente se bajó del barco y comenzó a caminar sobre las aguas. Esto lo digo también muchas veces. ¿Cuántas veces hemos criticado a Pedro por hundirse? Pero fue el único, además de Jesús, que caminó por las aguas. Cuando Pedro comenzó a hundirse y pidió ayuda y Jesús lo sacó del agua, Jesús le dijo, y voy a decirlo parafraseando, Jesús le dijo, querido Pedro, ¿por qué has dudado? Y Tiel nos hacía reflexionar el viernes sobre ¿cuál fue el objeto de la duda de Pedro? ¿De qué dudó Pedro? Si estaba viendo a Jesús, el Hijo de Dios, caminando sobre las aguas, ¿podía dudar de Jesús? Pedro no dudaba de Jesús. Lo que le hizo hundirse en las aguas fue dudar de él mismo. Él dudó de su capacidad para imitar al Maestro, para imitar al rabino. Y por eso Jesús le dice, Pedro, ¿por qué dudas de ti? Si yo te he escogido, yo te he llamado, yo conozco tus capacidades. Y a pesar de todo te he escogido, no dudes más de ti. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros. Nos olvidamos de quién es el que nos ha llamado. Nos olvidamos de que Dios nos conoce desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía de todas nuestras debilidades, Dios sabía de todos nuestros fallos, Dios sabía de todas nuestras incapacidades. Y a pesar de eso, Él no dudó en llamarnos. Él no dudó de nosotros. Así que si Él, siendo Dios, no ha dudado de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para dudar de nosotros mismos? Dios nos ha llamado para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Y Él sabe perfectamente que nosotros no somos absolutamente incapaces de hacer esto. Pero a pesar de eso, Él confía
en que nosotros vamos a hacer nuestra parte. Y Él hará la suya. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte es la de predicar el reino de los cielos. Es predicar de que el reino de los cielos se ha acercado. Es predicar de que Dios tiene poder para sanar a los enfermos. Es predicar que Dios tiene poder para libertar a los cautivos, para libertar a los endemoniados. Y Él se encargará de todo lo demás. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. No debemos tener temor a hacer el ridículo, porque nosotros no podemos hacer el ridículo. Yo os digo, si yo digo a alguien, mira, tengo la fuerza de levantar este coche con mis propias manos, así lo cojo, lo levanto y lo puedo levantar. Y alguien me dice así, a ver, demuéstramelo. Y yo cojo y intento levantarlo y no puedo, hago el ridículo, ¿verdad? Ahora, si cojo un gato y el gato dice, puede levantar 1200 kilos, y cuando el coche se supone que pesa 700 y pico kilos, lo pongo y se rompe, ¿quién ha hecho el ridículo? ¿Yo? ¿O el fabricante del gato que pone que podía levantar 1200 kilos? El ridículo lo hace el fabricante del gato, no yo. Yo he confiado en el fabricante del gato. Pues esto es lo mismo. Si Dios me envía a sanar enfermos, pero el poder lo tiene Él, y el enfermo no sana, yo no hago el ridículo. El ridículo lo hace Él, que es quien ha dicho que va a sanar a los enfermos y que tiene el poder para sanarlos. Yo solamente debo de confiar en que lo que pone el fabricante es cierto, y sabemos que es cierto. Porque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, cuando promete algo, lo cumple. Solo necesita de hombres y mujeres dispuestos a dejarse usar por Él, a confiar en Él, a darse cuenta que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de lo poco que somos, Dios nos ha escogido a nosotros. Y no ha escogido al vecino de enfrente. Hombre, si lo escoge también, tanto mejor. Vamos a orar para que se convierta el vecino de enfrente, pero de momento, a quien ha escogido es a nosotros. Y quienes debemos de cumplir nuestra parte somos nosotros. Y Dios confía en ti, Dios confía en mí, Dios confía en cada uno de nosotros, en que haremos la parte que nos corresponde para que Él pueda hacer la parte que le corresponde a Él. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a ser conscientes de las responsabilidades que la gran comisión ha puesto sobre nuestros hombros. Vamos a orar al Señor. Señor Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú cumples tu palabra. Yo te pido, Señor, que a partir de este día tomemos el compromiso firme delante de ti de cumplir con nuestra responsabilidad en la gran comisión. Ayúdanos a ser fieles, Señor, al llamado que hemos recibido de ser como nuestro Maestro, Señor. Oh Dios, y que te dejemos obrar a través de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de cada uno de nosotros como instrumentos útiles, ahí donde tú nos has puesto para hacer luces, para hacer sal, oh Dios, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Oh Dios, y te pido que cada uno de nosotros nos des el valor de confiar en ti, Señor. De darnos cuenta que no confiamos en nosotros, sino que confiamos en ti, y que tú has confiado en nosotros para que nosotros cumplamos con nuestra parte. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, no nos olvidemos de la responsabilidad que tenemos, sino que cada día nos parezcamos más al Maestro, que vivió su vida sanando enfermos, libertando a los cautivos, predicando el arrepentimiento, diciendo que el reino de los cielos se había acercado, Señor. Úsate de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.